Ya la subí para que puedan ahí verificar su nota también. Únicamente pues quedaron pendientes los compañeros que están pendientes de extemporáneo. No se preocupen que los vamos a tener que subir, ¿verdad? Tenemos el examen extemporáneo lo tenemos el siguiente viernes, porque el lunes no tenemos clase derivado de la fecha que es 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces desde ya les deseo que puedan tener un buen descanso. La clase, pues, ahorita ya del segundo parcial, vamos a iniciar hablando acerca de la nacionalidad en el derecho internacional privado. Se recuerdan que en clases anteriores vimos toda la parte de los documentos provenientes del extranjero y en la clase anterior vimos la parte de las sentencias provenientes del extranjero. Entonces ahora en línea con el programa vamos a ver el tema de la nacionalidad en el derecho internacional privado. Bueno, entonces empecemos hablando un poco acerca de nacionalidad. Hoy, bueno, también les comento que el día de hoy, aprovechando que estamos en la virtualidad, vamos a hacer una clase teórica práctica. Entonces vamos a arrancar con el tema teórico en la primera parte de clase y después voy a subir un pequeño caso, es un caso de 4 líneas realmente, relacionado a este tema al Classroom para que cada uno lo pueda responder directamente en el Classroom, ¿verdad? A manera de ir llenando los ejercicios y que siempre vayamos trabajando la aplicación práctica de los casos, ¿verdad? Y aquí voy a estar yo para que si alguien tiene alguna duda lo podemos llenar. Y si alguien también va en el tráfico o se le complica, voy a dejar el día de hoy y mañana abierto para que puedan subir la respuesta, ¿verdad? Y como les digo, es un caso de 4 líneas, no es un caso tan complicado. Bueno, entonces vamos a arrancar la clase de la parte teórica en este momento. La nacionalidad. Cuando hablamos de nacionalidad, principalmente hablamos de ese vínculo jurídico que existe entre la persona y el Estado, ¿verdad? Regularmente algunos autores hablan del individuo como una persona natural, pero recordémonos que puede ser una persona jurídica también. Entonces vamos a hablarlo desde un punto de vista más amplio, la persona y el Estado, ¿verdad? Regularmente la nacionalidad es ese vínculo que determina la pertenencia a una comunidad nacional, a un estado, a una ciudad-estado. Es la base del estatuto personal del derecho internacional privado. Entonces, cuando hablamos de nacionalidad, tenemos que tomar en cuenta que no solo es la base del estatuto personal del derecho internacional privado, sino que también es todo ese tema que nos va a delimitar de dónde es que somos nosotros. Por ejemplo, si vemos la vecindad, está relacionada al municipio. Si vemos el domicilio, está relacionado al departamento. Y ahora que estamos viendo derecho internacional privado, vemos la nacionalidad que está asociada al país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dependiendo cuál va a ser nuestra relación jurídica y nuestro nivel de complejidad de la relación, así vamos a entrar en determinado concepto. En ese sentido, nuestra nacionalidad es guatemalteca porque pertenecemos a Guatemala, ¿verdad? La nacionalidad regularmente está asociada como un gentilicio, es decir, de dónde es la persona. Y esto, a pesar de que pues ya muchos lo conocemos, vale la pena poderlo reforzar durante la clase del día de hoy, tomando en cuenta que es el concepto principal. Pero aquí veámoslo un poquito más allá, como el estatuto personal. ¿Verdad? Esa tiene que ser nuestra referencia para poder tomarlo en consideración como nacionalidad. Históricamente, el tema de la nacionalidad en estas últimas épocas ha perdido un poco de, digamos, como de relevancia o sentido de pertenencia. Anteriormente, el tema de lo que nosotros llamamos como el patriotismo o el nacionalismo era muy marcado. Esto del nacionalismo prácticamente significa que la persona se sentía orgullosa de ser de determinado país. Por ejemplo, yo soy guatemalteco de corazón, me siento orgulloso y toda esa parte del nacionalismo se ha ido perdiendo con el tiempo,
¿verdad? Entonces, en esta época, pues no es tan fuerte como lo era hace algunos años, donde el nacionalismo era mucho más marcado. Va. Ahora vamos a hablar acerca de la nacionalidad, pero particularmente de la nacionalidad y la persona individual. Entonces, justamente como les mencionaba, ¿verdad? Es la persona, puede ser tanto individual como jurídica, pero en este momento vamos a iniciar con la persona individual. Cuando hablamos de la persona individual, nos referimos a la persona natural. Y ahí justamente tenemos que hacer una regresión o un recordatorio hacia lo que conocemos nosotros o lo que recordamos como eh, los atributos de la persona, los atributos de la personalidad. Entonces ahí sería el estado civil, la capacidad y los demás derechos civiles relacionados al atributo de la persona. ¿Por qué es tan importante, digamos, como recalcar el tema de los atributos de la persona? Porque justamente es en el derecho internacional privado, recordémonos que por ser privado, está básicamente es como la evolución del derecho civil, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros tendemos muy bien a, vamos a ver qué nos escribieron en el, solo voy a ver si me escribieron algo en el chat. Fiolic, es para que se agreguen al grupo de WhatsApp porque no se han agregado varios. Ah, muchas gracias, Lilian. Compañeros, por ahí, la compañera Lilian compartió el link para un grupo de WhatsApp. Entonces, para que si ustedes gustan estar más actualizados de la información, que puedan unirse. Entonces ahí compartió ahorita sí, hoy que me salió una ventanita de chat, pero no miraba el texto. Ahí está. Bueno, entonces, continuando. Es tan importante cuando hablamos de los derechos internacional privado tomar en consideración toda la parte de los atributos de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las relaciones jurídicas y contractuales, ¿verdad? Derivan de los atributos de la persona, por ejemplo, la capacidad, ¿verdad? El estado civil, la afiliación, entre otros. Por otro lado, también permite determinar la ley personal aplicable, porque como se recuerdan en la diapositiva anterior, justamente hablábamos que es la base del estatuto personal. En ese sentido, como es la base del estatuto personal, también va a ser la base para determinar la ley aplicable. Se recuerdan que dependiendo el tipo de caso y dependiendo el tipo de situación, así vamos a irnos por un principio o por otro. Y en algunos casos, pues nos vamos a ir por el principio de la persona, ¿verdad? También otra facultad o otro derecho derivado de la nacionalidad es la protección que se tiene internacionalmente el individuo frente a otros estados. Y yo no sé si ustedes han tenido a bien a ver algunas, por ejemplo, algunas películas donde el ejemplo es que una persona que es de determinada nacionalidad en un país extranjero se encuentra en problemas y lo que hace prácticamente es ir a la embajada de su país, ¿verdad? ¿Por qué hace esto? Porque al momento de ir a la embajada de su país como la embajada como representante del país en esa nación, tiene la obligación de dar abrigo a sus nacionales. Y esa jurisdicción o esa porción de terreno de la embajada básicamente también se encuentra como protegida frente al otro país. Tiene, digamos, derivada de algunos convenios internacionales, tiene determinada protección. Esta protección no quiere decir que sea, digamos, permanente o que facilite de cierta forma algún tema en contra de la ley, ¿verdad? O que vaya en contra de las costumbres del lugar. Simplemente lo que hace es darle esa autonomía estatal dentro de otro país para darle la certeza jurídica a sus connacionales. Entonces, pues básicamente esa nacionalidad la vemos reflejada en este tipo de situaciones donde se protege al otro individuo de forma internacional, ¿verdad? Por medio de ese tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido,
cuando nosotros hablamos de que permite aplicar la ley que aplica el Estado civil, entonces vamos a ver cómo, digamos, la nacionalidad es un elemento de la persona que no solo lo identifica con el Estado, sino que a pesar de identificarlo con su Estado-nación, también le genera derechos a la persona para poder gozarlos y tener cierta certeza jurídica en los diferentes países. Pero aquí tenemos que tener en consideración algunos aspectos importantes. El primero es que si bien es cierto, la nacionalidad le da determinada salvedad y derechos a la persona, tenemos que tener la conciencia eh, que esos derechos están supeditados a los convenios internacionales que pueda tener el país de la nacionalidad. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, digamos que si alguien tiene una nacionalidad guatemalteca, como es el caso de la mayoría de los que estamos acá, nosotros tenemos esa protección guatemalteca, pero ¿qué pasa si nosotros, y lo hablábamos en la clase anterior, qué pasa si nosotros nos encontramos en un país donde no tenemos embajada o donde, digamos, el Estado no tiene ningún tipo de convenio ni ningún tipo de relación diplomática o económica? Entonces, pues prácticamente nos encontraríamos en desventaja porque el Estado no tiene la capacidad de poder brindarnos protección en ese momento porque no tiene ese convenio o ese tratado con ese país en el que nosotros nos encontramos, y eso nos genera o nos coloca en una posición de desventaja. Aunque si bien es cierto, la cantidad de los países es mínima, creo que son como 2 particularmente, ¿verdad? Pero ese es en el caso de Guatemala, que digamos tiene muy, muy fuertes los lazos internacionales. Pero ¿qué pasa con aquellos otros países que tienen menos relaciones internacionales? Entonces, en ese sentido, ahí sí vemos que nos encontramos frente a una desproporcionalidad del lado del Estado hacia los individuos porque se encuentran en la incapacidad de poderlos proteger en esos otros países, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante poder identificar y al momento de estar haciendo este tipo de relaciones, si digamos en el caso de Guatemala, si se va a tener una relación jurídica civil con una persona que no es guatemalteco, pero también se encuentra dentro de un país que no tenga cobertura, entonces ahí, digamos, se queda dentro de una laguna. Y aquí, entonces, vamos a hacer lo mismo que hacíamos con los documentos provenientes del extranjero. ¿Y qué era? Pues prácticamente poderlo triangular, ¿verdad? Con un país que sí sea afiliado con Guatemala y con un país que esté afiliado con el país con el que no tenemos relación. Entonces, en ese sentido, ya hacemos la triangulación y le podemos dar vida jurídica al acto que queremos celebrar. ¿Qué acto? Principalmente relacionado a temas de derecho internacional privado. Pero no solo pensemos en los atributos propios de la persona, pensemos también en alguna contratación que podría darse. Por ejemplo, una compraventa de mercancía, un depósito, ¿verdad? Un tipo de arrendamiento, una franquicia, que ya serían algunos títulos de crédito. Entonces, todo este tipo de relaciones jurídicas, que son las que nosotros estamos llevando a cabo, son las que nos permitiría poder continuar y hacer más viable todo el tema de la negociación que se pudiera dar entre los diferentes estados, ¿verdad? Entonces, bueno, también si tienen alguna pregunta o un aporte, no duden en irme comentando, ¿verdad? Bueno, y como hemos visto siempre en el derecho internacional privado, pues existen algunos principios, y esos principios es el origen de donde nace o de donde emerge este tipo de obligaciones. Este tipo de obligaciones y este tipo de relaciones jurídicas. En ese sentido, pues tenemos 4 pilares fundamentales que la misma ley nos reconoce, ¿verdad? Esos principios, si bien es cierto, dentro de la legislación guatemalteca no existen, son principios propios del derecho internacional que dan la base, digamos, doctrinaria para poderse ejecutar.
Algunos están regidos en el propio Código Bustamante y algunos otros están considerados dentro de convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala, y algunos que todavía no han sido firmados derivado de la actualización que podrían tener. Bueno, entonces, los principios que rigen la nacionalidad: primero tenemos el principio de soberanía. La soberanía del Estado, ¿verdad? Definen quiénes son sus nacionales. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de la soberanía del Estado? Cuando hablamos de la soberanía del Estado, principalmente nos referimos a aquella independencia y aquel poder jurídico independiente que tiene el Estado, y tiene la capacidad de poder definir a quiénes son sus nacionales, ¿verdad? Porque recordémonos que también ese tema de la nacionalidad, pues es otro atributo propio de la persona. Entonces, al momento de tener esa soberanía, pero esto, ahorita que estamos viendo ya derecho internacional privado, podemos empezar a observar cómo todo va en determinadas escalas. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad está supeditada al departamento y al gobernador departamental. En el caso de los departamentos, pues están supeditados al país y al presidente de la República. Y en el caso de Guatemala, como país, ven que ya nos vamos como generando algunas escalas. Entonces, en el caso de Guatemala como país, está supeditado a la región geográfica a la que pertenece y aprobado por la Organización de las Naciones Unidas y por otro tipo de entidades internacionales, que son las que al final vienen y le dan ese reconocimiento y esa facultad de país soberano. Claro que en estas alturas no necesariamente esperamos de que nos den ese tipo de, digamos, como consentimiento, porque ya somos una república libre. Sin embargo, parte de la estructura diplomática política internacional es que se crean estos organismos reguladores para poderles dar acompañamiento a los países, ¿verdad? Entonces, otro de los principios es la no apatrida, que es básicamente evitar la carencia de la nacionalidad. Y ojo que es esta de no apatridia, es bien importante tomarla en cuenta, que aunque ustedes dicen, pero ¿cómo voy a perder la nacionalidad? Eso es porque de pronto ustedes pues no han tenido la necesidad de tener que salir del país, pues básicamente sin ningún tipo de documento o ningún tipo de información. Entonces, eso sucede en algunos casos cuando, por ejemplo, nosotros vemos y venimos y se migra, por ejemplo, a Estados Unidos, un país tipo, y empezamos a gestionar lo que es la nacionalidad americana, ¿verdad? O ahí sería la ciudadanía americana, ¿verdad? O la green card o cualquier tipo de instrumento que sea el de turno, que les facilite a ellos poder mantenerse y vivir de una forma legal en ese país. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Entonces, a pesar de que ellos buscan cómo poder normalizar y legalizar su situación jurídica territorial, dentro de los requisitos que pide el país de destino, que es Estados Unidos, es, bueno, renuncie a su nacionalidad. Entonces, cuando renuncia a su nacionalidad, entonces en ese momento se queda en un limbo jurídico, porque no es ni guatemalteco ni es estadounidense. Y en Estados Unidos tampoco es que les vayan a dar pues ese tema permanente, sino ellos lo que les dan es básicamente un estatuto transitorio, ¿verdad? Les dan alguna ciudadanía temporal o les dan derechos de trabajo o, digamos, jurídicamente hablando, le facilitan alguna opción para que la persona o el connacional pueda desarrollarse dentro de aquel país sin miedo de ser deportado, ¿verdad? Pero para eso, como renuncia a la nacionalidad guatemalteca, en ese momento se encuentra apatridiado. Apatridiado es porque no tiene patria, a eso se refiere. Y es porque no tiene patria, es porque carece de esa nacionalidad. Entonces, es bien importante tomar en cuenta ese tipo de elementos propios al momento de poder, digamos, determinar la relación jurídica. Bueno, luego tenemos que está el derecho a cambiar o renunciar. Ahí está la cámara, lo estoy componiendo. Derecho a cambiar o renunciar la nacionalidad.
Entonces, si bien es cierto, la nacionalidad es un derecho de poder ser nacional y una obligación para nosotros poder registrarnos en el país donde realmente efectuamos nuestra vida, digamos, cotidiana y nuestros actos jurídicos. Pero al momento de la nacionalidad, también cuando surge el atributo personal de la nacionalidad, que es decir, a qué país pertenezco yo, también hacen la aclaración de que puede ser susceptible de renuncia. Y puede ser susceptible de renuncia porque justamente el caso que planteamos ahorita, ¿verdad? Se va a Estados Unidos y pues quiere hacerse ciudadano allá, entonces va a renunciar a la ciudadanía guatemalteca. Ahora bien, aspectos importantes. ¿Qué sucede en el caso de que, renuncie a la nacionalidad o la cambie, ¿verdad? Guatemala pues no obliga, de hecho, a generar ese vínculo jurídico, sino la renuncia siempre está abierto como un derecho propio de la persona para poder hacer el cambio que considere respectivo e importante. Lo único que debe de considerar es que al país a donde va a ir, pues sí, digamos, lo ideal es que inicie su proceso antes de ciudadanía y al terminar el proceso, pues ya haga el cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese es el ideal. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad lo que pasa lamentablemente es que pues como hay muchas personas que se están indocumentadas, ya estando en el país de destino, empiezan a hacer los trámites propios para poder, adquirir esa nueva ciudadanía y por ende pues renuncian a la nacionalidad. Pero ojo que en ese momento en que renuncian a la nacionalidad guatemalteca, pero todavía no me han confirmado mi ciudadanía americana, por ejemplo, o la que esté solicitando, en ese justo momento, pues es lo que se denomina como apatriado, porque en ese momento, pues la persona no tiene patria, no tiene jurisdicción o no tiene nacionalidad, ¿verdad? Bueno, entonces está el derecho a cambiar o renunciar a la nacionalidad y después todo eso va en relación a los convenios internacionales sobre la parte de la apatridia, ¿verdad? Entonces hay convenios específicos sobre qué situación o qué resolución jurídica podemos encontrar. ¿Qué tipo de situaciones nos podemos encontrar para que lo tomemos en cuenta? Primero es que la persona viene y para poder aplicar a una nueva nacionalidad o ciudadanía o establecer su relación jurídica con un nuevo país, tiene que prácticamente renunciar a la anterior. Y esa es una política, digamos, un poco radical que plantean algunos autores, y más que plantear algunos autores, que implementan algunos países por medio de algunos gobernantes, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve como bastante delicado el tema. Y bueno, pues también tenemos ese convenio de la patria, ¿verdad? Entonces que va a ir a regular toda esa parte. Ahora bien, ahorita que hablamos acerca de la patria y la transición de una nación a otra, pues tenemos que tomar en cuenta que todo este tipo de gestiones o propias de la persona van generando consecuencias jurídicas. En ese sentido, la misma ley nos regula dos clases de nacionalidad: la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida. Yo creo que su nombre es bastante explícito al momento de presentarlo, ¿verdad? La nacionalidad originaria es la adquirida al momento del nacimiento, ¿verdad? Es decir, de dónde yo soy originario porque nací aquí. Y justamente basada en ese tipo de nacionalidad es que anteriormente muchas personas, y principalmente las mujeres que estaban en estado de gestación, ya en las últimas semanas viajaban a Estados Unidos con la finalidad de que naciera allá y dijera, bueno, no, mi hijo es americano. Aunque nos regresamos a Guatemala, pues mi hijo siempre va a gozar de todos los beneficios de ser americano, no va a necesitar una visa específica de visitante, sino que la visa que él va a tener va a ser de residente. Y en ese sentido, digamos, hay muchos derechos propios de la nacionalidad que es originaria al momento de nacimiento. Ahora bien, también tenemos la clase de nacionalidad adquirida.
que es la obtenida después de nacimiento por actos jurídicos regulados por la ley. Entonces esto es muy común, incluso aquí en el caso de Guatemala. Yo recuerdo que tuve unos clientes hace poquito que venían de Colombia y ya tenían muchos años de estar viviendo aquí en Guatemala y pues me comentaban, mire Lick, fíjese que yo la verdad ya no tengo planes de regresar a Colombia, toda mi vida está aquí, mis bienes, todo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo nunca regularicé mi situación, digamos, legal, porque siempre viví pensando que en cualquier momento podía regresar a mi país, pero mire, ahora ya es el caso que ya lo analicé y pues ya llegué a la conclusión que yo ya no voy a regresar al país, pues aquí tengo a mi esposa, aquí tengo a mis hijos, a mi familia, entonces no tendría sentido que ir a hacer no tendría sentido que ir a hacer a Colombia, ¿verdad? Entonces, esa es una nacionalidad adquirida, que es aquella obtenida después de nacimiento por actos jurídicos regulados por la ley, ¿verdad? Que eran justamente los que mirábamos hace algunas clases. Bueno, ahora bien, continuando con el latín, ¿verdad? Porque como estamos en internacional privado, recuérdense que tenemos que manejar mucho la nomenclatura. Vamos a ver. Vamos a tener que manejar mucho la nomenclatura. Entonces existen 3 principios desde el punto de vista latino, ¿verdad? Primero es el ius sanguinis, que es una nacionalidad por filiación de los padres. Y yo creo que ahí es donde entramos todos, porque nosotros al final somos guatemaltecos, porque mi papá y mi mamá son guatemaltecos, entonces ya en automático van al RENAP y nos inscriben. No es que los papás digan, ay, yo tengo mejor ganas de inscribir a mi hijo mejor en Colombia para que tenga un buen acento, o mejor lo voy a inscribir en El Salvador para que vaya a una, digamos, como que a mejores tipos de lugares, etcétera. Entonces, no, la nacionalidad es por lo que tienen los padres y ahí no hay problema, exceptuando en el caso que poníamos anteriormente, el caso de Estados Unidos digamos, y Guatemala, donde al final la afiliación sí llega en algún momento determinado, pero posterior a que se haga esa renuncia. Luego también tenemos el ius soli, que es la nacionalidad por el lugar de nacimiento, y el sistema mixto, que combina ambos criterios, por ejemplo, Guatemala. Entonces, básicamente en el caso de Guatemala, el sistema de nacionalidad, y ojo que esto es pregunta de examen, por ahí ahorita los desperté, la nacionalidad mixta, en el caso de Guatemala, digamos, ¿verdad? ¿Qué criterios combina? Bueno, combina el Sistema Nacional por Filiación y el Sistema Nacional por el lugar de nacimiento, ¿verdad? Entonces es un sistema mixto muy relacionado a la teoría del nacimiento mixta. ¿Se recuerdan cuando hablamos del feto en condiciones de viabilidad y todo eso? Entonces ya simplemente se convierte en un nivel arriba, donde ya no es la persona natural, sino es el país como un soberano, ¿verdad? Como un soberano. Bueno, entonces ya vamos llegando a la nacionalidad adquirida y más que la adquirida, lo que queremos abordar en la clase es la forma de la obtención, es decir, cómo yo puedo asesorar a mis clientes para que puedan tener una nacionalidad adquirida. Primero, tiene que haber una naturalización. Una naturalización es una solicitud por tiempo de residencia y algunos requisitos legales, ¿verdad? Principalmente es cuando viene una persona y contrae matrimonio con otra que son de diferente país, entonces eminentemente una es la que va a terminar cediendo para ir a vivir con otra persona, o de pronto los dos pueden ceder para irse a vivir a un lugar completamente tercerizado, ¿verdad? Ojo. Luego tenemos el matrimonio, que en ciertos estados genera derecho a nacionalidad y en otros estados no. Esa es digamos, como una de las formas más simples de adquirir la nacionalidad, ¿verdad? Por medio de un matrimonio con un nacional que automáticamente pues me herede su nacionalidad. Luego tenemos la adopción, que el adoptante recibe la nacionalidad del adoptado, pues bastante interesante, ¿verdad? Aplicable en el caso de Guatemala. Y la opción es cuando se tiene derecho a elegir entre una o más nacionalidades. Esa sería la opción. Y bueno, pues no sé si tenemos alguna duda con la clase de nacionalidad, jóvenes.
Por ahí vi que alguien levantó la mano, ¿no? Una pregunta, Lick, dice en el chat. ¿Podría explicar de nuevo la nacionalidad jus sanguinis? Va. Regresemos a la nacionalidad jus sanguinis. Va. Digamos que el jus sanguinis en latín, en español sería como el derecho de sangre. Entonces, la nacionalidad jus sanguinis es la nacionalidad que tiene la persona por el solo hecho de heredar la nacionalidad de sus padres. Si sus papás son guatemaltecos, el nuevo integrante o su hijo va a ser de nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Ese es el jus sanguinis, que es la nacionalidad por filiación. Ahora bien, está el jus soli, que es la nacionalidad por el lugar de nacimiento, que era justamente el ejemplo que les ponía. Entonces, tenemos algunos guatemaltecos, pues guatemaltecos, ¿verdad? De 100% de origen, con una nacionalidad de origen, que están por tener un bebé. En principio, basado bajo el sistema de determinación jus sanguinis, la nacionalidad del bebé, según va a ser la afiliación de los padres, es guatemalteca. Pero según el principio de jus soli, la nacionalidad por el lugar de domicilio, básicamente lo que van a hacer los papás en las últimas semanas del embarazo de la mamá es que van a viajar a Estados Unidos para que la mamá pueda tener el bebé en Estados Unidos y como consecuencia tenga nacionalidad americana, ¿verdad? Porque esa es la nacionalidad por el lugar de nacimiento. Aunque tienen que tomarlo en cuenta porque actualmente, pues bajo el gobierno de Trump, bajo las políticas de Trump, está empezando a desarticular este tipo de actividades, ¿verdad? Y pues el sistema mixto es el que combina ambos criterios, tanto la nacionalidad por filiación como la nacionalidad por el lugar de nacimiento. No sé si resolví por ahí la duda. Ahí estamos, excelente. Bueno, entonces vamos a ver si tienen alguna otra duda. Mientras tanto, me pueden hablar. Si no, voy ahorita a subir el caso que nosotros teníamos a bien practicar. Caso práctico, nacionalidad. Bien, entonces, sí. Sí, digamos, incluso les dejé hasta el día de mañana. Es un caso corto que para poder terminar de entender la clase el día de hoy, lo ideal es que lo pudieran responder en este periodo de clase.